En Colombia, la democracia no se vive de la misma manera en todos los territorios. Mientras en algunos lugares se percibe como un sistema relativamente estable, en otros se experimenta como una lucha constante por ser escuchado. El Catatumbo es uno de esos territorios, una región históricamente atravesada por el conflicto armado, la pobreza estructural y una presencia estatal limitada, donde hablar de democracia implica necesariamente hablar de desigualdad, disputa y resistencia. Que clama por sus derechos, que le han vulnerado. Por eso se ha rebelado y ha salido a la protesta y le han dado de respuesta mentiras y agresión. Unos hay en prisión, a otros han matado, le han dado persecución al pueblo para callarlo. Le han dado persecución al pueblo para callarlo. Por eso hoy los campesinos han tenido... Durante el año 2024, la crisis humanitaria en el Catatumbo se intensificó de manera significativa. Más de 50.000 personas se encuentran actualmente en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas afectadas por desplazamientos forzados, confinamiento y la persistencia de la violencia en el territorio. A esto se suma un acceso profundamente limitado a servicios básicos como salud, educación e infraestructura, especialmente en zonas rurales, donde la presencia del Estado sigue siendo débil o intermitente. Este escenario no es coyuntural, sino el resultado de una acumulación histórica de abandono estatal, lo que ha generado condiciones estructurales de desigualdad que afectan directamente la vida de las comunidades. Estos elementos hacen parte del análisis desarrollado en la infografía, en la cual se identifican el contexto, los actores y las tensiones que configuran este caso. En este contexto, el ejercicio pleno de la ciudadanía se ve limitado, pues no existen condiciones reales que garanticen igualdad en la participación ni en el acceso a los derechos. El desplazamiento de cerca de 30.000 personas en la región del Catatumbo. Movilización social. Mecanismo de partición democrática. Frente a esta situación, las comunidades campesinas del Catatumbo han desarrollado distintas formas de movilización social durante 2024. Estas incluyen protestas, bloqueos y espacios de presión colectiva, a través de los cuales buscan exigir atención estatal, garantías de seguridad y condiciones dignas de vida. Estas movilizaciones no deben entenderse como hechos aislados, sino como respuestas acumuladas frente a años de incumplimientos y ausencia institucional. En este sentido, la movilización social se convierte en un mecanismo de participación política, mediante el cual las comunidades intentan incidir en las decisiones que afectan su territorio. En este escenario intervienen múltiples actores, cada uno con intereses, responsabilidades y niveles de poder distintos. Las comunidades campesinas buscan el reconocimiento de sus derechos y mejores condiciones de vida. El Estado intenta responder a través de políticas públicas, aunque con limitaciones importantes. La fuerza pública justifica su presencia en la necesidad de garantizar la seguridad. Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos denuncian vulneraciones persistentes. A esto se suma la presencia de grupos armados ilegales que complejizan aún más el panorama y afectan la capacidad real de acción para todos los actores. Cuando observamos el caso del Catatumbo, la democracia deja de entenderse únicamente como un modelo institucional basado en elecciones, leyes o representación formal. Más bien, aparece como un proceso social conflictivo, donde distintos autores luchan constantemente por el reconocimiento, por el acceso a derechos y por la posibilidad de influir en decisiones que afectan directamente su existencia. Esto implica reconocer que la democracia no funciona de manera homogénea en todos los territorios. Mientras algunos sectores sociales pueden ejercer ciudadanía de manera más plena, otros, como muchas comunidades rurales del Catatumbo, enfrentan barreras, estructuras derivadas de la pobreza, la violencia y la exclusión política e histórica. Por eso, hablar de democracia en este contexto exige analizar no solo la existencia de mecanismos de participación, sino también las condiciones materiales que hacen posible o limitan esta participación. Es decir, no basta con que las comunidades puedan expresar sus demandas. Lo verdaderamente democrático sería que esas demandas tengan capacidad real de transformar políticas públicas.
En este punto surge una diferencia clave entre la democracia formal y sustantiva. La formal garantiza procedimientos como elecciones o espacios de diálogo. La democracia sustantiva, en cambio, implica justicia social, igualdad efectiva y reconocimiento político. En el Catatumbo muchas veces existe la primera, pero de forma limitada y la segunda. Esto genera una tensión permanente entre inclusión política y exclusión social. Desde Alan Turing, esta problemática puede analizarse desde una idea central. La democracia no debe reducirse al funcionamiento del Estado, sino que debe entenderse como la capacidad de los sujetos sociales para convertirse en protagonistas de su propia historia. Turing plantea que una sociedad democrática es aquella donde los individuos y colectivos pueden actuar como sujetos, es decir, como actores con autonomía, capaces de defender sus derechos, cuestionar estructuras de dominación y participar en la constitución del orden social. Bajo esta perspectiva, las comunidades campesinas del Catatumbo no son simplemente víctimas pasivas del abandono o del conflicto, sino de actores sociales que mediante la movilización buscan constituirse como sujetos políticos. Las protestas, bloqueos y exigencias colectivas representan entonces mucho más que la inconformidad. Son intentos por disputar poderes, reconocimiento y capacidad de decisión. Pero Turing también advierte que la democracia enfrenta límites cuando ciertos grupos son sistemáticamente marginados de los espacios donde realmente se define el poder. Eso significa que, aunque exista participación visible, si las estructuras de desigualdad impiden una incidencia efectiva, el proceso democrático queda incompleto. En otras palabras, participar no siempre significa decidir. Por eso, el concepto de sujeto democrático resulta fundamental. No se trata solo de estar presente en escenarios políticos, sino de tener la capacidad real de transformar las decisiones que afectan la vida colectiva. En el caso del Catatumbo, las comunidades campesinas se encuentran en una lucha por consolidarse como ese sujeto democrático. Su movilización refleja una búsqueda de autonomía y reconocimiento, pero las condiciones de violencia, centralización estatal y desigualdad estructural limitan esa consolidación. Desde la lectura, la democracia aparece como un campo de disputa permanente, donde el conflicto no representa necesariamente una falta en el sistema, sino una expresión de sectores históricamente excluidos que buscan ser reconocidos. Así, el caso del Catatumbo evidencia que la democracia no puede medirse únicamente por la existencia de instituciones, sino por la capacidad real de las comunidades para actuar como sujetos políticos. Turing permite entender que democratizar no significa solamente abrir espacios de participación, sino transformar relaciones de poder para que quienes históricamente han sido marginados puedan influir verdaderamente en la constitución de su futuro. En este sentido, la crisis del Catatumbo no solo revela problemas de seguridad o desarrollo, sino que también una disputa más profunda sobre quién tiene derecho a ser escuchado, reconocido y considerado como actor legítimo dentro de la democracia colombiana. Si este escenario se trasladara a un cabildo abierto, los actores tendrían que deliberar para tomar decisiones concretas frente a la crisis. Una de las propuestas centrales sería implementar un plan prioritario de inversión social en salud rural, educación e infraestructura, enfocado en las zonas más afectadas. Sin embargo, esta propuesta genera tensiones, especialmente frente al papel de la fuerza pública y la priorización de recursos. Acta de deliberación y simulación de cabildo abierto. Como resultado de esta deliberación, se construyó un acta que recoge los principales acuerdos y desacuerdos entre los actores. En cuanto a los acuerdos, se plantea la implementación de un plan de inversión social enfocado en salud rural, educación e infraestructura, junto con el fortalecimiento de espacios de diálogo y mecanismos de seguimiento ciudadano. Los acuerdos fueron plan de inversión social en salud, educación e infraestructura, espacios permanentes de diálogo, seguimiento ciudadano. Sin embargo, los desacuerdos reflejan que el conflicto sigue siendo central en el proceso democrático. Los desacuerdos son rol de la fuerza pública, seguridad versus desarrollo social y participación real de las comunidades. Existen diferencias importantes en torno al papel de la fuerza pública, la priorización entre seguridad y desarrollo social y el nivel real de participación de las comunidades. Esto muestra que la democracia no elimina el conflicto, sino que lo organiza y lo hace visible. Al analizar todo el proceso, se hace evidente que la democracia en este contexto funciona, pero de manera desigual. Hay participación, hay movilización, hay intentos de diálogo, pero no todas las voces tienen el mismo peso ni la misma capacidad de incidir.
Además, quedan por fuera realidades importantes, especialmente las de poblaciones más vulnerables como los niños, que aunque no participen directamente son profundamente afectados. Más que un sistema estable, lo que se observa es una democracia en construcción atravesada por tensiones constantes. En el Catatumbo, la democracia no se define por lo que está escrito, sino por la capacidad real de las comunidades de ser escuchadas y transformar su realidad.